Se promocionó como el Woodstock del Medio Oeste, un enorme festival de 3 días con los nombres más grandes del rock and roll. 30,000 fanáticos entusiastas hicieron la peregrinación a un sitio pantanoso cerca de Evansville, Indiana, atraídos por la promesa de actos icónicos como Black Sabbath, The Eagles y Fleetwood Mac. Las señales de advertencia surgieron cuando, tras largos embotellamientos, asistentes emocionados llegaron a un sitio remoto con solo 6 baños portátiles. Era claro que los organizadores tenían ambiciones mucho más allá de sus capacidades. Durante las siguientes 72 horas, mientras lluvias torrenciales inundaban los campos embarrados y el consumo abierto de drogas se descontrolaba, el orden público colapsó por completo en la Isla Bull, en un espectáculo surrealista que dejó a los asistentes luchando por sobrevivir y no solo por disfrutar del rock. Los promotores musicales de Indiana, Tom Duncan y Bob Alexander, habían logrado un éxito después de organizar el Bossifield Freedom Fest en julio de 1972. Una multitud de 30,000 personas se reunió en Evansville para ver a leyendas como John Lee Hooker y Ike y Tina Turner. Sin embargo, el evento no estuvo exento de inconvenientes, ya que la policía y miles de fanáticos enojados se enfrentaron afuera del estadio por la entrada gratuita. A pesar del éxito financiero del evento, la ciudad presentó una demanda contra los promotores para confiscar las ganancias y recibir reembolsos por los gastos adicionales que había incurrido. Las consecuencias del Freedom Fest de 12 horas fueron tan devastadoras que el alcalde de Evansville prometió que un evento similar nunca volvería a ocurrir en su ciudad. Pero para los promotores veinteañeros, las visiones de grandeza seguían rondando en sus mentes. Y apenas un mes después de su festival anterior, el dúo anunció planes para un evento aún más espectacular. Iban a organizar algo que el Medio Oeste nunca olvidaría, un festival de 3 días que eclipsaría al icónico Woodstock, y con el cartel que habían asegurado: Black Sabbath, Joe Cocker, Fleetwood Mac, Rod Stewart and the Faces, The Doors, Ravi Shankar y The Eagles, por nombrar algunos. ¿Cómo podría ser menos que eso? La pareja originalmente planeó organizar el Megafest en Chandler Raceway en Evansville. Los boletos se vendieron rápidamente tras anunciarse el evento, con casi 9,000 entradas anticipadas a $20 cada una en los primeros días. Pero el dúo aparentemente mordió más de lo que podía masticar. Contrataron a los artistas y pagaron publicidad en Rolling Stone antes de asegurar permisos clave para el evento. Una semana después del anuncio, el condado de Warwick emitió una orden de restricción que frenó la planificación por preocupaciones de tráfico, seguridad e instalaciones para los 50,000 a 60,000 fanáticos esperados. Pronto siguieron órdenes judiciales de los condados cercanos: Evansville, Posey, Vanderburgh, Gibson y Pike. La asistencia proyectada había aumentado aún más a cientos de miles mientras la historia ganaba atención. Con Duncan y Alexander ya debiendo 70,000, estaban desesperados porque la reunión musical ocurriera a toda costa. Pero con la corte de Indiana prohibiendo el evento, los promotores enfrentaban un desastre con solo 4 días para salvar sus enormes compromisos. Ante la posibilidad de que cientos de miles de fanáticos llegaran sin un permiso oficial, los organizadores encontraron lo que pensaron que sería el lugar perfecto. Circularon rumores sobre Bull Island en el río Wabash y pronto se emitió una orden de restricción temporal en el condado de Posey. Después se emitió una orden similar en el condado de White. Bull Island, Illinois, técnicamente no era una isla, sino más bien una península aislada dentro del río Wabash, que abarcaba 1,100 acres. A pesar de que la mayor parte de la tierra estaba bajo la jurisdicción de los tribunales de Illinois, solo se podía acceder desde Indiana. Esto implicaba que la policía no podía hacer cumplir la orden sin salir de su jurisdicción. A su vez, esto les dio a ambos una laguna legal para organizar el evento. Al acercarse el fin de semana del Día del Trabajo, Duncan y Alexander se desesperaron y pidieron por televisión a las autoridades que reconsideraran. Al reconocer la llegada masiva de multitudes al sur de Indiana, las autoridades previeron el caos potencial si se negaba el festival. A última hora del jueves por la noche, el evento finalmente recibió la aprobación para llevarse a cabo en la Isla Bowl. A partir de este momento, el festival Erie Canal Soda Pop obtuvo el inolvidable apodo de Festival de la Isla Bowl. El acuerdo aseguraba que se cumplirían las provisiones esenciales: 500 baños portátiles, 40 pozos de agua, instalaciones médicas completas, servicio de comida, recolección de basura y 2 helicópteros.
También afirmaron haber contratado expertos en karate de Chicago y Los Ángeles para la seguridad, pero aún así, los problemas legales seguían aumentando. Ese mismo día, una demanda colectiva de $50,000 acusó a los promotores de hacer afirmaciones engañosas. El viernes por la mañana, a solo un día de que se abrieran las puertas, Duncan y Alejandro tomaron medidas proactivas. Rápidamente depositaron una fianza de $20,000 en el condado de White, comprometiéndose a pagar $5 millones en seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, pronto surgieron más obstáculos y costos. La ley de Illinois requería que los permisos para reuniones de más de 5,000 personas se compraran con 60 días de anticipación. Violar esta ley implicaba multas diarias de $5,000, acumulando $15,000 durante el festival de 3 días, mientras los organizadores cubrían los permisos. La noticia sobre el lugar Bull Island se difundió como pólvora después de vender más de 20,000 boletos anticipados. Los promotores inicialmente esperaban alrededor de 55,000 personas, pero estaba claro que más gente se dirigía al festival. Con solo 2 caminos que llevaban a Bull Island, el embotellamiento se extendió 20 millas desde el lugar. Para el viernes por la tarde, las carreteras de entrada estaban tan congestionadas que miles de personas abandonaron sus autos y se fueron a pie, recorriendo millas por el campo para llegar a su destino. Pero eso fue solo el comienzo de las escenas de pesadilla que pronto se desarrollarían en el lugar. Aunque el sitio tenía capacidad para 55,000 personas, se esperaba que el número superara 5 veces esa cifra. Y como los expertos en karate que se esperaban no aparecieron por ningún lado, la difícil tarea de controlar a la multitud quedó en manos de solo 3 alguaciles adjuntos del condado de White, Illinois. Más policías llegarían después, pero solo para quedarse afuera del festival, lo que significaba que adentro sería una fiesta sin ley. El festival iniciaría en menos de 12 horas y los trabajadores corrían para preparar el lugar remoto para las multitudes. Sin embargo, la infraestructura y la organización eran abismalmente deficientes. Para la noche del viernes, aproximadamente 50,000 personas ya habían llegado. Los amantes de la música acampaban donde encontraban espacio: tiendas, autos o bolsas de dormir. Decir que las instalaciones eran inadecuadas sería quedarse muy corto. El nivel de saneamiento era prácticamente inexistente. Sin embargo, los organizadores cumplieron su palabra y llevaron 300 baños de madera al lugar, pero la multitud rápidamente los desmanteló y los usó como leña. Los promotores pensaban perforar entre 30 y 40 pozos y crear unos 400 baños al aire libre, pero los asistentes solo tuvieron unos pocos pozos estancados o secos. En solo 6 baños, así es, 6 baños para cerca de 30,000 asistentes al festival. Un asistente contó que al abrir la puerta de un baño, vio desechos humanos acumulados a unos 2 pies sobre el asiento del inodoro. Pronto los asistentes empezaron a disfrutar del aire libre y a hacer sus necesidades en un terreno que pronto se conoció como los campos de excremento. Y mientras que los baños escaseaban, las regaderas eran inexistentes, convirtiendo el río Wabash en una enorme bañera y un desastre sanitario, con miles de personas metiéndose al río para bañarse. La gente armaba sus tiendas donde había espacio y otros instalaban sus puestos. Todo desde marihuana, cocaína, heroína, dietilamida de ácido lisérgico, mescalina y mucho más se vendía abiertamente y sin restricciones, sobre todo en una parte del festival conocida como la Avenida Alicia en el País de las Maravillas. Puede que no hubiera baños ni regaderas, pero sí había un centro de pruebas de ácido en la carpa médica. Para regular el uso seguro de drogas, la gente podía comprar pastillas y obtener un análisis gratis en minutos. Anuncios periódicos por altavoz advertían a los asistentes sobre comprarle a vendedores no autorizados o sobre ácido mezclado con estricnina. En cuanto a los malos viajes, hubo muchos. Según los informes, el personal médico atendía a jóvenes que sufrían sobredosis de drogas aproximadamente cada 5 minutos. Finalmente, el sábado 2 de septiembre, el primer día oficial del festival, la música comenzó. Sin embargo, las cosas no salieron como se planeó. Las presentaciones se retrasaron 3 horas, lo que marcó un tono ominoso para el resto del evento. El cantante británico de blues rock Joe Cocker era uno de los primeros artistas principales de la noche, pero no se presentó. Los organizadores afirmaron después que el equipo de representantes de Cocker llegó al lugar el sábado.
después de ver a la enorme multitud que superaba las 20,000 personas. Insistieron en un pago adicional de $30,000, duplicando efectivamente el monto inicialmente acordado para el cantante. Cocker no sería el único artista principal en retirarse del cartel. Black Sabbath, con Ozzy Osbourne, también se vio envuelto en una disputa. Según se informa, exigieron otros $30,000 que los organizadores no pudieron reunir, así que ellos tampoco se presentaron. El festival buscaba competir con Woodstock, pero menos del 20% de los artistas principales se presentaron, dejando largos periodos de silencio entre shows. A medida que avanzaba el segundo día, el suministro de comida disminuía y los precios elevados aumentaban la frustración entre la multitud que hacía fila. Un testimonio afirma que los vendedores cobraban $10 por una hamburguesa, equivalentes a más de $70 actuales. Además, los camiones de comida extra no podían pasar entre los autos y tiendas de campaña, provocando que uno fuera secuestrado, saqueado e incendiado. La falta de música era exasperante, lo que aumentaba la ira de miles y miles de hippies hambrientos. Pronto la situación se volvió volátil. La mañana del sábado, unas 2,000 personas saquearon el único centro de alimentos de la isla y vandalizaron 2 camiones. Pero las tensiones por la escasez de alimentos aumentaron aún más para la tarde del domingo, cuando multitudes enfurecidas incendiaron camiones de comida, haciendo estallar los tanques de gas y envolviendo a partes de la multitud en un denso humo negro. En el caos, 2 remolques de panadería y un camión de refrescos tuvieron la misma suerte. La situación alimentaria era tan grave que incluso hubo relatos de personas que mataron a una de las vacas de la isla y la cortaron para comerla. El domingo también marcó otra decepción en la fila. The Faces, que contaba con Rod Stewart y era una de las bandas más populares del rock and roll en ese momento, no se presentó. Su representante inspeccionó el lugar en helicóptero y consideró que no era seguro para la banda. Esto fue un golpe devastador para los promotores, quienes ya le habían pagado al grupo la asombrosa cantidad de $10,000 por adelantado. Las bandas que cancelaron no eran necesariamente oportunistas o codiciosas, pero habían sido contratadas para tocar ante una multitud de entre 50,000 y 60,000 personas, pero se enfrentaron a un grupo 4 o 5 veces mayor. Lo único que no se canceló en el evento fue la lluvia torrencial, que aumentó la miseria de la multitud y convirtió el paisaje en un lodazal lleno de lodo y agua. Para la noche del domingo, Isla Toro cayó en anarquía. La multitud, furiosa por el retiro de los actos principales y la escasez crítica de provisiones. Mientras crecían las tensiones, la multitud terminó enfrentándose con disturbios y peleas esporádicas. El megafestival estaba planeado para continuar hasta la medianoche del lunes, pero la falta de artistas, comida, agua y las lluvias constantes provocaron un éxodo masivo de asistentes. Cuando el evento se acercaba a su final, se estimaba que entre 20,000 y 50,000 personas seguían en Bull Island. Después de la última presentación, los organizadores anunciaron el final del festival. Fue entonces cuando la multitud perdió todo el control y saltó al escenario, saqueando y desmantelando la plataforma en un ataque de furia ciega. Mientras los promotores huían en un helicóptero, vieron escenas de caos desarrollándose abajo. La gente saqueaba autos y robaba gasolina y llantas. Luego, en una muestra máxima de decepción e indignación, la multitud prendió fuego al escenario. De 37 artistas contratados para el festival, menos de 12 grupos conocidos se presentaron al final. Los organizadores inicialmente esperaban ganar alrededor de $4 millones, pero en cambio enfrentaron pérdidas de cientos de miles de dólares. 2 asistentes al festival pagaron un precio mucho más alto. En la isla Bull, una persona murió debido a una sobredosis sospechosa y otra se ahogó en el río Wabash. La isla Bull quedó como un basurero tras el festival y el dueño niveló el terreno con una excavadora, enterrando toneladas de basura. Les envió a los organizadores una factura por $20,000, la cual nunca fue pagada. El evento terminaría de la misma manera en que comenzó, con una serie de demandas. Un agricultor demandó a los organizadores para recibir compensación por la pérdida de su ganado por inhalar marihuana. Una empresa de alquiler de instrumentos demandó por daños supuestamente causados a un piano de cola después de que algunos asistentes lo usaron como baño. Sin dinero, los organizadores enfrentaron más problemas legales cuando la empresa de catering los demandó por $75,000. El condado de Posey y el estado de Indiana también los demandaron por daños, con juicios que duraron 9 años más. Marcados por su caótica sociedad, Duncan y Alejandro, los 2 organizadores, nunca volvieron a trabajar juntos.
uno se retiró del juego al año siguiente, afirmando que los festivales de rock simplemente no eran moralmente correctos. El festival Eric Canal Soda Pop intentó hacer historia musical, pero terminó siendo una nota al pie en un manual titulado Cómo no organizar un festival. Pero a diferencia de Woodstock, lo único legendario de Bull Island fue su capacidad para convertirse en un episodio no planeado de Survivor, edición Festival de Música. Mira este episodio a continuación. Si te pareció interesante este video, por favor dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.